No veía más que oscuridad, nieve volando y viento. Las huellas que había dejado el día anterior ya no estaban. Y sin ellas no tenía forma de saber por dónde bajar. Esto pasó en un cerro que conozco bien, en un sendero que caminé decenas de veces en verano. Pero esa madrugada, a oscuras y con la brújula de mi propia memoria completamente inútil bajo la nieve, todo dependía de algo que había hecho el día anterior, algo que en su momento no tenía sentido. Esta es esa historia. Hay una parte que no había contemplado y es que la nieve se está derritiendo de los árboles. Porque en realidad me fijé el pronóstico y no iba a llover. Estuvo lloviendo toda esta noche que pasó, pero hoy y mañana no iba a llover. Claro, nevó y ahora está pegando el sol, entonces se está derritiendo la nieve de la copa de los árboles y me está empapando. Voy a ver si pongo la funda sobre la mochila. Se la viene bancando bien, no está pasando el agua. Tomé la precaución de poner polainas en la parte de arriba que son impermeables, así que si llega a pasar el agua no debería pasar a la mochila. Y la bolsa de dormir está abajo de todo en su bolsa compresora. Esta vez la puse en una bolsa compresora porque es muy grande, es la de -11 y es enorme. Bueno, la idea es llegar a Laguna Negra, vamos a ver qué onda. No le tengo mucha fe. Primero que nevó anoche, el sendero puede estar algo tapado de nieve. Es un sendero algo complicado, algo adelanté en un video pasado que anduve en este mismo sendero un día muy parecido, pero en otoño. Ahora ya estamos en invierno. Y aproveché que todavía el registro de trekking está habilitado para venir acá, así que voy a ver qué onda. Si veo que no se puede subir, no hay problema, traje la carpa y puedo dormir en Rancho Manolo, pero por ahora está hermoso. Tengo que caminar con mucho cuidado. Cuando hay tanta humedad, los troncos son un jabón. Es muy fácil resbalarse y hay muchos troncos entre las raíces o los puentecitos que hace la gente del refugio para cruzar arroyos. Me puedo resbalar en cualquier momento. Creo que todos hacemos lo mismo con los pronósticos. No buscamos lo que va a pasar. Buscamos permiso para hacer lo que ya decidimos hacer. Yo quería subir a Laguna Negra en invierno. El sendero, con mucha nieve, tiene peligro constante de avalanchas. Pero después de otro año con poca nieve, parecía una oportunidad difícil de repetir. Así que cada dato que encontraba terminaba empujando la decisión en la misma dirección. El sendero figuraba habilitado. El viento llegaba recién al día siguiente. Estuve a punto de no grabar el recorrido con el GPS. Era un sendero que conozco de memoria, uno de esos caminos donde parece imposible perderse. No sabía, en ese momento, que esa decisión automática me iba a salvar horas después.
Ahí está el Cerro Negro y ahí el Gordo al costado. Y el Caracol está por allá. Me voy a ir acercando a poco al Caracol y vamos viendo qué onda. Si está peligroso, bajo. Hasta ese momento todo parecía normal. Más lento, más frío, más blanco, pero normal. Después llegó el Caracol. Y la diferencia entre caminar por un sendero y abrirse paso por una montaña cubierta de nieve empezó a hacerse evidente. Por ahora vengo bien. Despacito, se nota que hay hielo abajo de la nieve porque se resbala la bota. Igual avanzo firme, con pasos cortitos, pero muy helado. Ahí abajo, donde el Cerro Marino proyecta la sombra la mayor parte del día, estaba helado. Ni siquiera se estaba derritiendo la nieve de los árboles, estaba durísimo todo. Ese es el Navidad. Y ese es el arroyo que baja de Navidad, es la travesía que se hace desde Jacob, se pasa por Navidad, se baja acá y se sube a Laguna Negra. Vamos a ver si la repetimos en verano, que hay que actualizar contenido. Hay una parte del cansancio que no aparece en las imágenes. No es el esfuerzo físico, eso es fácil de ver. Es tomar decisiones todo el tiempo, cada paso, cada desvío, cada lugar donde apoyar el pie. Cuando la nieve te llega a las rodillas, avanzar deja de ser algo normal. Todo requiere atención. No hay ninguna marca. Obviamente las pinturas están tapadas debajo de la nieve, pero suelen haber cintas en los senderos de montaña o estacas. Acá usamos la caña coligüe, pero en este caso no hay nada. Consulté un par de veces con el track, porque en medio de la nieve a veces parece que hay dos caminos posibles. Ya me estoy hundiendo un montón, hasta arriba de la rodilla. Y todavía queda salir de la parte del nivel de vegetación y empezar a trepar por la roca. Que no sé cómo estará la nieve ahí. Estoy tan cerca que no quiero pegar la vuelta. Lo curioso es que la montaña rara vez te grita que no. Casi siempre te habla en voz baja. Un poco de nieve acá, una ráfaga helada por allá, un detalle que no termina de cerrar. Cosas fáciles de ignorar cuando tenés ganas de seguir, pero en el fondo sentís esa intranquilidad que te mantiene alerta. Hace 5 minutos que avancé 10 metros, pero estoy ahí nomás. Esta es la única marca que vi. Mira, ya está el Cerro Negro y ahí al toque debe estar ya la laguna.
Es así, un paso y otro. La nieve está en polvo. Había una figura humana viniendo detrás mío, así que capaz que no estoy solo arriba. Son 4:10. Cuando estaba abajo en el valle digo, no, 3:30 llego. Parece que se puso profundo acá arriba. Hasta el último codo venía caminable. No sé si quiero llegar a la laguna o que me pegue un rayo de sol. Que desde que salí del valle no tengo. Muy poquito. Cuando finalmente llegué, pensé que lo difícil había terminado. Había peleado con la nieve durante horas. Ya estaba arriba. La laguna estaba congelándose, el refugio vacío. El viento todavía parecía lejano. Todo transmitía tranquilidad. Creo que nunca tuve tanto frío. Tremendo. Bueno, estuve conversando con Stan, un flaco que es mitad ruso, mitad argentino. En realidad es más ruso que argentino. Está caminando bastante la zona, así que estoy charlando de los cerros que veíamos desde acá. Charlando con él empecé a sentir como el frío te entra por los pies. Y bueno, buenas noches le dije y me vine a la carpa a ponerme, me saqué las botas, me cambié las medias, me puse 2 pares de media abrigado que tenía, una calza y ya me cambié la remera mojada también. Ahora me estoy tomando unos mates, pero voy a tener que ir a buscar más agua para tener a la noche y para cenar. Elegí el Laguna Negra por 2 cosas. Quiero hacer una serie de refugios, de los 4 refugios al menos de Bariloche en invierno. Y empecé por Laguna Negra, que todavía está abierto. En realidad el sendero está habilitado por parques. El refugio ya está cerrado y aproveché a venir. Porque en condiciones normales este sendero debería estar cerrado porque es muy propenso a tener avalanchas. Hay poca nieve, así que sigue abierto. Y a medida que empecé a caminar por el valle del Rollo Colle, estaba todo hermoso. Se empezó a despejar, empezó a salir el sol y bueno, ahí ya está. Ya me embalé yo. Pero después cuando pegué la vuelta por el lado de la sombra que proyecta el Cerro Marino, estaba heladísimo. Y a partir de ahí, bueno, empecé a subir el caracol después de cruzar el arroyo que baja del Cerro Navidad. Bueno, llegué acá cerca de las 5. A ver, no, 4:30. Me hice una escapada al refugio a ver qué onda. Y después volví. Ahora estuve charlando con Stan y ahora tratando de recuperar un poco de calor.
El viento empezó a mover la carpa. Después la sacudió. Y así siguió toda la noche. Y entre sueño y sueño, la cabeza empezó a trabajar. Porque cuando no puedes ver el paisaje, la imaginación ocupa todo ese espacio. Cuando salí de la carpa ya no buscaba una aventura, solo quería bajar. El problema era que la montaña había cambiado. Las huellas habían desaparecido. El viento había borrado cualquier referencia. Y de pronto, un sendero que conocía muy bien dejó de parecer conocido. Todo era oscuridad, viento y nieve volando. Adelante mío había un abismo de noche y nieve profunda. Ahí me acordé del track, el mismo que había estado a punto de no grabar. Porque no hacía falta, porque conocía el camino, porque parecía innecesario. Y sin embargo, ahí estaba, esperando la memoria del GPS. Convertido en una línea de puntos que me devolvía algo mucho más importante que una ruta. Certeza. A medida que perdía altura, el viento quedaba arriba. La ansiedad también. El amanecer empezó a mostrar de nuevo lugares familiares. El caracol, el bosque, los arroyos. Y por primera vez, desde que había salido de la carpa, sentí tranquilidad. Estoy terminando de bajar el caracol. Me desperté de 5:30. No, a las 5 y creo que 5:30 tomé la decisión de salir de la bolsa a dormir y empezar a preparar todo porque había muchísimo viento ahí arriba. Cometí el error de poner la carpa en un lugar algo expuesto, me parece. Tenía otros lugares abajo de unos arbolitos, pero bueno, ayer estaba tan lindo que dije cuánto viento va a haber mañana. Y durante la noche se sacudió todo. Así que me levanté bien temprano. Bueno, empecé a preparar todo despacio mientras desayunaba. Y a eso de las 7 empecé a caminar. Y era todo de noche. Sigue siendo todo de noche. Recién está amaneciendo ahora. Son las 8:30. Y empecé a caminar. Pasé por donde estaba el vivac de Stan. Un valiente Stan. Porque tenía una bolsa de vivac. Y no estaba. Dije, bueno, salió más temprano que yo. Pero no vi huellas de él en la bajada. Así que me parece que cambió el lugar de campamento. Así que debe estar todavía arriba. Y en un momento me confiaba en la bajada de ver las huellas que hice ayer para enganchar, porque no seguí el caracol. En la última parte había tanta nieve que no seguí el caracol. Y no encontraba las huellas, se habían borrado. Hay tanto viento y la nieve es tan polvo, se taparon las huellas. Así que ahí en medio de la tormenta, en realidad no tormenta, es viento y la nieve suelta, volando, tratando de conectar el GPS. Así que recapturé la actividad que grabé ayer con el Garmin y la empecé a seguir. Aprendí algunas cosas al vuelo del Garmin también hoy. Pude bajar, digamos, hay como un tramo desde que se abandona o abandoné el caracol hasta llegar a la zona de la laguna, que era fuera de pista. Así que toda esa parte iba siguiendo el track que grabé ayer porque las huellas habían desaparecido. Cada tanto se veía alguna, pero era muy tenue, muy tímida. Hasta que recobré el caracol y ahí fue más sencillo la bajada. Pero el momento estuvo complicado. Digo, bueno, de última vuelvo a la protección del bosque ahí al lado de la laguna y espero que amanezca o de última está el refugio. Pero bueno, salió todo bien. Ahora me saqué la campera porque estoy levantando calor. El Garmin suena cada vez que o me voy del track o vuelvo. Pero deben ser los errores característicos del GPS porque en realidad nunca me fui del track. Estoy llegando a la parte más baja del caracol. Ahora me queda cruzar el arroyo que baja del Cerro Navidad y seguir bajando hasta Rancho Manolo,
y volver a casa. Llegué de vuelta a Rancho Manolo y voy a aprovechar a sacarme las polainas. Invaluables. No hubiera podido llegar si no fuera por las polainas. De hecho, Stan me agradeció haberle abierto camino y llegó un poquito atrás mío, pero lo pude hacer porque tenía las polainas, porque si no, no hubiera podido subir. El último tramo era nieve muy profunda. Ahora está cubriéndose todo ahí arriba. Espero que esté bajando. Allá arriba hay muchísimo viento. Me costó mucho desarmar la carpa y que no se me vaya volando. Por encima era todo oscuridad y la nieve volando. Yo había hecho campamento al lado de una piedra que me protegió un poco, pero el pronóstico decía que a las 7 de la mañana se levantaba mucho viento. A las 5 ya me desperté y dije, ya fue. Aprovecho que ya estoy despierto y empiezo a desarmar con tiempo. Y ahora miro para arriba, está todo cubierto de nubes. Metí la carpa en esta bolsa porque estaba empapada. Así que meto acá también las polainas. Y queda todo lo mojado. Ay. Es un planeta distinto. Caminar en invierno, con nieve y mucho frío. El frío es llamativo porque no te das cuenta en cuanto salís de la carpa, de la bolsa de dormir. Ayer me fui con la cámara a tratar de sacar, con el celu, a tratar de sacar unas fotos. Salí con calor, estaba calentito. En 2 segundos me empecé a congelar. Pero no te das cuenta, es como que en un momento decís, che, me estoy congelando. Pero es un planeta distinto en todo sentido. Todo se moja, la carpa estaba toda empapada. Hay que tener mucho cuidado entrando y saliendo de no entrar con nieve. Las botas estaban súper rígidas. A la noche se congelaron hasta los cordones. Me costó mucho meter el pie hoy en la mañana. Cuando llegué a casa revisé los mensajes de Stan. Él también había tenido que cambiar de lugar durante la noche, buscando refugio del viento. Esa mañana quizás me preocupé más de la cuenta. Quizás las nubes nunca iban a tapar la bajada. Quizás todo iba a salir bien de cualquier forma. Pero voy aprendiendo que en la montaña uno no toma las decisiones con la información que tendrá después. Las toma con lo que sabe en ese momento. Ya estoy en el sendero que comparten el Cerro Goye con Laguna Negra. Salió todo bien, toda una experiencia. Seguramente escriban en el blog algunas conclusiones. Y bueno, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chao.